Nuevamente doy la bienvenida. De cualquier manera, lo que quiero es plantear cuál ha sido el camino que hemos recorrido para llegar a este día. Este camino constituye un esfuerzo que ha realizado el Círculo de Legisladores con Eudeva. Hemos realizado un convenio entre ambas instituciones y este es el primer paso de ese convenio. La verdad creo que es importantísimo para nosotros como institución, me refiero al Círculo de Legisladores, el tener esta conexión tan importante. ¿Por qué? Porque la idea de poder transmitir a nuestra sociedad desde este esfuerzo compartido de dos editoriales es fundamental. Y realmente hemos tenido en Eudeva un socio realmente extraordinario. Y de aquí seguirán otras producciones de libros. Porque para sintetizar, porque después seguramente Daniel Basile les va a decir algo más sobre lo que es el círculo, pero les diré que el círculo es un gran escenario. En ese escenario caben todas las ideas que se les pueda ocurrir a alguno. En ese escenario caben todos los argentinos que quieran realmente aportar algo por lo que significa el mejoramiento de las condiciones de vida y de todo el estilo que tenemos como argentinos en nuestro territorio. Y básicamente el tema de las Malvinas es un tema que desde el punto de vista sentimental nos cabe a todos. Y en este caso, y esto es importante señalarlo, Agustín ha hecho un camino, una hoja de ruta en todo lo que se refiere al advenimiento de la democracia hasta nuestros días y en todo lo que se ha hecho en cada uno de sus gobiernos. Y es importante tenerlo en cuenta porque es parte de nuestra historia y lo que es también para tener en cuenta es el futuro. Mucho se habla de las Malvinas, pero entre círculos muy pequeños. Yo creo que es importante destacar que faltan todavía el conocimiento de los argumentos que la Argentina tiene por delante en cuanto a esgrimirlos ante todo lo que es el ámbito internacional, que es en el cual nosotros buscamos el apoyo suficiente para que la voluntad de Gran Bretaña realmente cambie, porque hoy es una voluntad que ha demostrado un desinterés total de negociar con Argentina el tema Malvinas. Y nosotros tenemos que lograr que con el apoyo internacional tengamos la suficiente fuerza como para que Gran Bretaña cambie este sentido de la voluntad que tiene. Por otro lado, el esfuerzo de hoy está dado porque realmente nuestras autoridades sigan con lo que ha sido este camino emprendido. De cualquier manera, no quiero dejar de recordar a los muertos de la última guerra en las Malvinas. No puedo dejar de homenajear a nuestros muertos y también, ¿por qué no?, a los muertos británicos. Y por supuesto, en este homenaje a todos los veteranos de nuestras islas, porque ellos fueron los que ofrecieron en la lucha todo lo que puede dar un ser humano, su propia vida. Y en ese aspecto, vuelvo a decirles, quisiera recordar lo que significó para nosotros la gesta de Malvinas. De cualquier manera, volviendo al tema, lo que nos interesa en paz, pero con justicia, lograr la reivindicación que siempre hemos tenido. 1833 marcó un signo donde nuestra población en las Malvinas fue echada, expulsada de ella. Por eso quiero remarcar de que la actitud de violencia no es la actitud que tuvo la Argentina, es la actitud que recibieron los argentinos. Y con respecto a los ocupantes de las Malvinas, a los británicos que ocupan las Malvinas, no me refiero a los militares, me refiero a los civiles. Quiero decirles que nosotros tenemos una comunidad británica acá, a la cual respetamos, admiramos y queremos. Así que pueden estar muy tranquilos con que esos habitantes de las Malvinas van a ser resguardados en sus intereses y derechos. Acá no se trata de algo que puedan desconfiar de la Argentina. Nosotros estamos demostrando todos los días en ese aspecto como argentinos cómo recibimos a aquellos que son de otras nacionalidades. Argentina ha sido y será siempre refugio. Y en ese aspecto espero que alguna vez estas negociaciones comiencen como tienen que comenzar de una vez por todas, para que podamos entendernos entre los seres humanos que habitamos en este mundo
Y volviendo al tema que hoy nos atañe, quisiera agradecer mucho la presencia de cada uno de ustedes en lo que va a significar ahora el, la expresión de opiniones que se van a dar. Yo quisiera también decir que Agustín Romero es alguien muy sencillo, pero muy preciso y muy concreto sus expresiones. Hoy salió un artículo de él que vale la pena leerlo en el diario Clarín. Y eso nos lleva al día de hoy en lo que tiene que ser la acción de los argentinos por esa reivindicación imprescriptible. Desde ya entonces paso a la palabra de Agustín, si quiere aclarar algo sobre este tema, hablar sobre su libro, o directamente pasamos a la palabra de nuestros presidentes, el presidente Daniel Basile, el presidente de Eudeva. Después de la palabra de Néstor en representación del Círculo de Legisladores, que como es sabido agrupa a los legisladores en actividad, como por ejemplo la destacada figura de la senadora Lucila Cresel, y también de el resto de los legisladores que integran la comisión directiva del Círculo de Legisladores de la Nación. Quiero destacar de que este círculo es el único en el mundo que ha sido reconocido por ley nacional, que agrupa tanto a los legisladores en actividad como a los legisladores que hemos cumplido con nuestro mandato y la gratitud por haber representado al pueblo de la Argentina. Pero que a todos nos sigue uniendo la vocación de servicio por el bien común. Como les digo reiteradamente, estamos en edad de cuidar a nuestros nietos, que son lindos cuando vienen y también son lindos cuando se van. Y volvemos a nuestra actividad, que es seguir trabajando por el bien común. Estoy muy contento de que este elemento tecnológico permita seguir canalizando la vocación de servicio que tienen los integrantes, todos los integrantes del Círculo de Legisladores, por las causas que hacen a la argentinidad y el servicio de bien común, sobre todo en momentos tan difíciles como vive nuestro país y nuestra comunidad. Siempre apuntando al futuro. Retrocedemos en la historia solamente para tomar fuerza, para recordar todos los errores que hemos cometido y buscar una comunidad con amor, fraternidad, paz y prosperidad para los argentinos, porque no estamos de acuerdo para nada en la situación que se encuentra nuestro país. Nuestro país tenía otro destino, otra aventura, y hacia ahí vamos a trabajar hasta el último suspiro para aplicarle todo este esfuerzo. Agradezco a todos y fundamentalmente a buena idea de Néstor Per con su colaboradora Agustín Romero, recordar de cuando firmamos el convenio con Eudeva, que hace un muy buen trabajo para la recolección de lo que es el conocimiento, que nosotros valoramos mucho en el Círculo. Por eso nuestro trabajo con las universidades y con las relaciones internacionales que encabeza el senador Pedro Del Piero, que ahora también les va a dirigir la palabra para aburrirlo junto conmigo a coro. Espero escuchar la palabra de la senadora en actividad, del senador Del Piero, y finalmente, entre otros, la obra de Agustín Romero, que hemos leído el artículo en el Clarín, como son medio antiguos de papel todavía, como recibimos. Gracias por estar en esta reunión, gracias por asistir a la convocatoria del Círculo, y la fuente de inspiración que son todos ustedes sigue convocada para llegar a los objetivos que queremos. Tengan buenas tardes y gocemos de este espectáculo que significa el repartir los conocimientos
y sobre todo por algo tan querido y que ha sido tan manoseado por circunstancias secundarias como son nuestras queridas Islas Malvinas. Buenas tardes. Bueno, creo que es mi turno, así que en mi calidad de presidente de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEVA, aquí junto al gerente general Luis Quevedo, queremos simplemente hacer una breve intervención institucional. Es el lugar que vamos a desarrollar en esta presentación. Así que, en primer lugar, lo que quiero es transmitir un aviso parroquial para aquellos que estén interesados en leer el libro de Agustín, del doctor Agustín Romero, que está disponible en el sitio web de la editorial, y para aquellos que tengan interés de hacerlo hoy, encima van a poder contar con el precio de promoción que hay en las presentaciones, así que incorporando la palabra Malvinas a su solicitud, van a tener un descuento especial. Bueno, pasado este pequeño aviso, quiero hacer referencia a 3 aspectos breves. El primero de ellos es evidentemente un agradecimiento a todos quienes nos están acompañando hoy en la presentación, pero por supuesto en particular a la senadora Lucila Krexler, que está aquí presente y que va a hacer uso de la palabra en unos minutos más. Esperemos que pueda incorporarse también, como teníamos previsto, el secretario Daniel Filmus, que en reunión de Estado lo está convocando en estos momentos, pero tenemos alguna expectativa de que pueda incorporarse a la presentación. Sería de interés para nosotros poder escuchar sus reflexiones. Por supuesto, la presencia del señor rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan Castellucci, que está aquí acompañándonos, y a las autoridades del centro de legisladores, en nombre de su presidente, y de Daniel Basile, de su secretario Néstor Per, y también de su otro secretario Pedro El Piero, a quien luego va a caber la coordinación de las presentaciones académicas. Bueno, en segundo lugar, quiero, como lo ha hecho tanto Daniel y Néstor, poner en valor esta importante iniciativa de la firma de un convenio de coedición entre la editorial del Centro de Legisladores y la editorial de la Universidad de Buenos Aires. La verdad, nosotros estamos muy satisfechos con esta iniciativa. Creemos que es una plataforma relevante para impulsar debates sustantivos dentro de la realidad nacional, y por lo tanto quiero agradecer, al igual que lo ha hecho Néstor y lo ha hecho Daniel, la plena disposición que hemos encontrado en nuestra contraparte para llevar adelante esta iniciativa, y en particular, por supuesto, el primer paso concreto que damos, más allá de la firma del convenio, que es la presentación de este libro, que yo creo que es una excelente muestra, digamos, del potencial que tiene esta relación institucional entre el Centro de Legisladores y la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Néstor, Pedro, y esperemos poder seguir trabajando con esta misma fuerza, energía en el futuro. Y por último, y en tercer lugar, quiero dedicar unas palabras a la obra que hoy estamos presentando, muy breve, es básicamente un reconocimiento al autor. Está presentando un trabajo que es producto de muchos años de reflexión, y aparte de en buena medida, de su propia tesis doctoral, con lo cual no es un libro que está escrito, digamos, al calor del momento, de la coyuntura, digamos, es el resultado meditado, reflexionado, asentado, digamos, de muchos años de investigación sobre el tema. Eso se nota fácilmente de la lectura del trabajo. Quiero destacar esto en particular, y aparte también el hecho, que no es un hecho menor, que quien lo ha acompañado fuertemente en esta tarea de reflexión ha sido su director de tesis, un gran académico al que respeto muchísimo, que es el doctor Jorge Battaglino, así que creo que también es una excelentísima carta de presentación de esta obra académica. Yo simplemente lo que quiero decir es que Malvinas como política de Estado
no, digamos, es un dato para nosotros, ¿no? Es un dato, digo, porque Malvinas está presente en nuestro propio texto constitucional, digamos, o sea, no hay dudas de que la cuestión Malvinas es para los argentinos una política de Estado, digamos, probablemente una de las pocas políticas de Estado con fuerte consenso, sostén y demás, que reconoce muchos hitos en la historia de nuestro país, pero la consagración en el texto constitucional de la disposición transitoria primera creo que despeja cualquier duda en torno a esto, y sobre todo porque yo particularmente creo que de aquellas innovaciones importantes que tuvo la reforma constitucional del 94, precisamente esta no es el resultado de la transacción, no es el resultado de la negociación, digamos, ahí hubo un consenso fuerte detrás de esto, y la propia votación de la disposición transitoria me exime de mayores comentarios. Pero a la vez que quiero manifestar esto, y sin dudas que la cuestión Malvinas es una política de Estado, también quiero decir, y el trabajo del doctor Romero creo que lo pone muy claro de manifiesto, es que no hay dogma detrás de una política de Estado, ¿no? En democracia la construcción de una política de Estado es el resultado de una reflexión académica, es el resultado de un debate político y es un resultado de un fuerte consenso social en torno a estos temas. Por lo tanto, la forma de abordar una política de Estado es a través de aportes sustantivos desde la academia, por ejemplo, como el que está haciendo el doctor Romero en esta oportunidad, y nosotros tenemos por suerte la oportunidad de colaborar mediante la edición de su obra. Digamos, hay algo que surge claro del trabajo de Romero, es que hay unas continuidades importantes dentro de la política de Estado a lo largo de la década, sobre todo la actuación en los ámbitos multilaterales, pero a la vez, y en el análisis que hace muy pormenorizado de 7 administraciones nacionales de la recuperación democrática esta parte, lo que también deja en claro los aportes de Romero son aquellos aspectos donde no hubo continuidades, donde sí hubo claramente opciones de política distinto, y esto tiene que ser materia de debate y reflexión. Sobre todo, y ahí tomo un dato de hoy que se mencionaba Néstor hace unos minutos en el artículo que publicó el doctor Romero hoy en Clarín, es muy importante cómo esa posición irrenunciable que tiene la Argentina y que ha plasmado, que tiene la sociedad argentina y que ha plasmado en su texto constitucional, adquiere un vigor, adquiere una realidad en la coyuntura actual que atraviesa el mundo, y que nos da una multiplicidad de opciones de política para afrontar esas oportunidades. Y eso hay que discutirlo, eso hay que discutirlo, y hay que discutirlo desde los aportes de la academia, por eso bienvenida estas reflexiones del profesor Romero, hay que discutirlo desde la política, es indispensable que esto sea así, por eso creo que un ámbito indudable donde estas reflexiones tienen que producirse es en el ámbito legislativo, donde los distintos partidos políticos, las distintas concepciones, las distintas familias políticas puedan aportar a consolidar líneas centrales de esa política de Estado. Y en tercer lugar, esta discusión tiene que ser una discusión abierta a la sociedad. Sin duda, digo, la sociedad argentina abraza fuertemente la cuestión Malvinas, y no puede ser una discusión que se dé puertas adentro de la academia o puertas adentro de la política. Así que yo quiero cerrar estas palabras agradeciendo nuevamente a cada uno de ustedes, celebrando la oportunidad que nos presenta el Centro de Legisladores para avanzar en este tipo de iniciativas, y felicitando nuevamente al profesor Romero por esta importante contribución que hace a un tema central para los argentinos. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me hago cargo de la coordinación de la presentación formal del libro. Vamos a escuchar a la senadora Lucila Kressel de Neuquén y al rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Juan Castellucci, sencillamente planteando que queremos que nos digan cómo han visto este libro. Yo sé que la senadora lo ha leído muy atentamente, que tiene además alguna anécdota para contar, esto ya le doy el pie. Y luego le vamos a pedir al autor que de alguna manera haga algún comentario sobre los comentarios. Días pasados me hicieron notar los amigos de UDEVA que siempre recomiendan, digamos, en las presentaciones, o recomiendan, en realidad, sugieren al autor que no hable él bien de su libro. Así que yo además le voy a pedir adicionalmente
al doctor Romero que él haga también una crítica a su libro. Por último, simplemente una cuestión de generar un poco de cercanía. Estamos teniendo varias decenas de digamos, miembros en la sala, si se dice ahora, ¿no? La sala de YouTube, pertenecientes al ámbito diplomático de distintos lugares de la Argentina y, por suerte, también del ámbito legislativo. Nosotros, en el Círculo de Legisladores, tenemos la vocación firme de trabajar cerca, junto y para los legisladores hoy en actividad, porque sabemos lo importante que es que te acompañen, digamos, en tu tarea cotidiana, y en ese sentido nos reconforta cuando nuestras actividades están también participadas por ellos. Así que si les parece bien, Lucila, Juan, en ese orden, escuchamos a la senadora, luego al rector y finalmente al autor del libro. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias al Círculo por la invitación, a Eudeva y por supuesto a Agustín. Es un honor presentar tu libro. Y en realidad, más que una anécdota, es contar que Agustín fue profesor mío en una maestría, en una clase especial. Y el mejor reconocimiento que un alumno puede darle a su profesor es guardar los apuntes, que es lo que me pasó a mí, que en esa clase, cuando uno termina las cursadas, por lo general tira todo el papeleo, y yo me guardé la clase, que la tengo acá, de Agustín, porque realmente los conceptos y la vocación y la generosidad con que él da sus clases llega a los alumnos. Y así que ahora, además, cuento con un libro extraordinario, que encuentro que es una obra no solo de lectura, sino de consulta permanente. La verdad que hace un recorrido exhaustivo por una cuestión que es de enorme trascendencia e importancia para el sentimiento patrio. Y yo me tomé algunos apuntes como para ir describiendo aspectos de la obra que creo que después Agustín nos va a explicar y va a profundizar en aquellas cuestiones que son el nudo del libro, ¿no? En primer lugar, creo que Agustín se propone analizar las continuidades y las rupturas en la política exterior argentina vinculadas a la cuestión Malvina a partir de 3 variables que, de acuerdo a su hipótesis influyen en el lineamiento de Malvinas. Uno tiene que ver con la crisis política, una segunda variable son los cambios de gobierno, y una tercera variable son las posiciones políticas e ideológicas de los diferentes gobernantes que van, obviamente, a influir en las políticas que se decidan en cada gestión en relación a Malvinas. En cuanto a la metodología, bueno, es un estudio de caso, como bien se dijo, compara 7 gestiones de gobierno, y además usa la metodología cualitativa, que a mi modo de ver es una de las más difíciles, justamente porque hay que mantener una objetividad y requiere además un trabajo muy exhaustivo de lo que tiene que ver con el análisis de los discursos y las entrevistas, y eso realmente es un trabajo muy valioso. Todos los entrevistados y todos los discursos analizados por Agustín, la verdad que es riquísimo. Después, dentro de lo que son los argumentos generales, el autor afirma que la estrategia argentina en torno a la cuestión Malvinas discurrió por dos grandes vías diplomáticas, que hay un elemento de cambio y un elemento de continuidad. El elemento de cambio justamente está dado por la relación bilateral con Reino Unido y que va a estar influida por las posiciones políticas e ideológicas de los diferentes gobernantes. Pero este elemento de continuidad tiene que ver con la presencia del reclamo de la soberanía de Malvinas en los organismos internacionales, que se ha mantenido tal vez con mayor o menor presencia, pero con una continuidad muy importante, y que también está vinculada al desempeño del cuerpo diplomático de la Argentina. Bueno, los ejes discursivos sobre los que se analiza esta persistencia del reclamo tiene que ver con la disputa de soberanía que constituye, que es un legado colonial, que se trata de una controversia entre Argentina y el Reino Unido y queda excluida la población que hoy habita en Islas Malvinas como tercera
parte en la negociación, que resulta imposible aplicar el criterio de autodeterminación de los pueblos porque se trata de una población implantada, y finalmente que la diplomacia es la vía para la solución de las controversias. Esto sí se lo voy a dejar a Agustín porque me parece que es va a pasar su explicación por acá, que cuáles son los grandes cambios que tenemos del gobierno de Alfonsín, que deja sentadas las bases para la reconstrucción de esa relación bilateral, el pragmatismo de Menem, bueno, qué pasa con la alianza, cómo cambia la impronta en la posición de Malvinas o de la cuestión Malvinas, los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente la política de Mauricio Macri, que la caracteriza de desmalvinización y cómo tal vez se prioriza una cooperación bilateral. Cosa que para mi entender y como legisladora argentina creo que no son incompatibles, todo lo contrario, creo que nosotros podemos trabajar en una fuerte cooperación y reconstrucción de la relación bilateral, pero reivindicando inclaudicablemente nuestra soberanía y nuestro legado en las Islas Malvinas. No me quiero extender mucho, pero bueno, las reflexiones además que nos deja Agustín es que no deben proponerse mecanismos de exploración y explotación de los recursos itícolas sin una mesa de negociación, que no debemos permitir la toma unilateral de las decisiones en todo lo que hace en torno a la cuestión a las Malvinas. Esto que decía recién, que no se debe pensar que para generar una relación bilateral o para tener inversiones y crecimiento económico nosotros debemos invisibilizar la cuestión Malvinas, y que la realidad es que, y esto ya tiene que ver más con una reflexión personal, que hoy además conmemoramos el Día de la Soberanía. No es casual, claramente, que se haga la presentación de este libro el 10 de junio. Y hoy conmemoramos el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, sobre las islas y el sector antártico. Y hace 191 años, el 10 de junio de 1829, era el gobierno de Buenos Aires el que decretaba la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designaban a Bernet como la autoridad en las Islas Malvinas. Recién después, recién hablaba, no sé quién lo mencionó, pero a partir del 33, cuando son invadidas por el Reino Unido, que empieza nuestro reclamo, que empieza nuestro legítimo reclamo sobre las islas, y que durante el siglo XX tuvimos grandes avances que sería muy, muy largo discurrir todo lo que ha pasado durante el siglo XX, pero sí todos los grandes hitos que fuimos conquistando en la negociación pacífica, y cómo un gobierno de facto nefasto que tuvimos entre el 76 y el 83 pulverizó toda esa construcción y todos esos logros que pudimos ir construyendo, y que habíamos llegado a una instancia de diálogo con grandes acercamientos para recuperar nuestras islas. Justamente ahí es donde toma Agustín, con la asunción de Alfonsín, con la ardua tarea de reconstrucción que tuvo el doctor Alfonsín, y entre tantas cosas pudo sembrar por lo menos las bases para iniciar esa reconstrucción del diálogo y esa reconstrucción de la recuperación de nuestras islas. Más allá de los recursos económicos que puedan tener nuestras islas, de los recursos vinculados a la biodiversidad o de la posición estratégica que tengan nuestras islas por el lugar que ocupan entre los dos océanos y cercanos a la Antártida, si no tuvieran nada de esas cualidades, ninguna de esas cualidades virtuosas que yo mencionaba recién, igual nuestro reclamo sería incansable, porque es parte de nuestra identidad, porque es nuestra dignidad nacional y porque es nuestra patria. Y porque además creo que como homenaje
a todos los que lucharon por la patria, los que están enterrados en las islas y los que por suerte pudieron volver a casa. Creo que es el mejor homenaje seguir reivindicando y luchando por la soberanía de nuestras islas. Así que bueno, creo que Agustín nos va a seguir contando y maravillando con su libro, que realmente, insisto, es un libro de consulta permanente y una obra académica riquísima. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, doctor Agustín Romero, por esta invitación, por poder participar. Quiero mandarle un caluroso y afectuoso abrazo a Gonzalo. El tema que me apareciste con barba, Gonzalo, yo sin los lentes, ahora tengo una máquina de escritorio, no estoy acostumbrado y no alcanzaba a ver, pero cuando me nombraste me acerqué y un fuerte abrazo. Hemos compartido en el CIN, en el Consejo Rector, un largo tiempo. Bueno, nosotros siempre me gusta nombrar, yo soy el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Creo que tanto la provincia como el nombre de la universidad sintetiza todo. Venimos de la academia, un especialista como Agustín, que está planteando un libro a través de UDEVA, una editorial de las universidades, es muy bienvenido. Nosotros no tenemos duda del tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas, hablamos de Atlántico Sur, hablamos de recursos naturales, hablamos que en nuestra zona el paso es por nuestras aguas, porque ya el canal de Panamá les queda chico para los barcos de gran porte, así que es una zona totalmente estratégica. Además de la soberanía, planteamos mantener viva la memoria. Tenemos los excombatientes, cuando nosotros escuchamos que se han suicidado tanto excombatientes como los que cayeron en Malvinas o que sufrieron torturas por las fuerzas nuestras, como las fuerzas inglesas, los acompañamos continuamente. Así que, como digo yo siempre en esto, apago el micrófono, apago la cámara para escuchar un poquito mejor, y si tuvo algo bueno esta pandemia, son todas estas conferencias que nos ayudan a aprender muchísimo, porque hoy Agustín, si hubiese hecho una presentación en Buenos Aires, yo no iba a estar presente, y hoy podemos federalizar esto. Creemos que es un asunto magno de la República Argentina el tema de la soberanía en Malvinas, siempre con la paz, siempre negociando, pero la universidad acompaña, y como está acompañando Agustín en esta presentación, cualquier requerimiento que puedan hacer de la universidad que tiene injerencia, digamos, aunque sea utópica, ¿no?, en las Islas Malvinas, está a disposición. Muchas gracias a todos y vamos a escuchar al doctor atentamente en la presentación de su libro. Gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, rector. Me parece que Agustín no, está, a ver. Yo voy a hacer un brevísimo comentario, Agustín, desde un ángulo distinto, digamos, y es el de lo útil que es un trabajo como el tuyo. Sin lugar a dudas, quienes tienen que trabajar decisiones necesitan recurrir al conocimiento sistemático y a poner sobre la mesa todos los componentes que una decisión tiene, evaluarlos, evaluar ventajas, desventajas, y puntualmente en el tema Malvinas, lástima que no sé si todavía lo vamos a tener al secretario Filmus, senador de la Nación, diputado de la Nación, hombre también del mundo legislativo, y él confirmaría esto que les estoy diciendo. Cuando se tiene que construir una decisión, es fundamental tener el apoyo del conocimiento. Y puntualmente en el trabajo de Agustín, este trabajo ha venido a llenar un vacío, o mejor dicho, vamos a decirlo por la positiva, ha venido a construir un análisis profundo de estos largos años ya de democracia, postguerra. Este detalle no es menor, o sea, había que remontar algo que aquí se ha comentado claramente, que fue el desatino de la guerra, y donde en el trabajo hoy concreto, tanto de Cancillería, de los especialistas,
Y yo remarco, de los legisladores, o sea, tienen una cantera de conocimiento sistematizado, de experiencia. Yo rescato mucho, como lo hizo la senadora muy puntualmente, es decir, el trabajo de campo que ha significado, que significa este trabajo, y vuelvo a insistir, la gran utilidad que tiene para la tarea política, para la toma de decisiones tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo. Agustín, tus comentarios ahora. Primero, tomar solamente 2 minutos para agradecer enormemente tanto al Círculo de Legisladores de la Nación como a EUDEVA haber apostado por el libro que hoy, después de 1 año y medio de trabajo, logramos tener por ahora en forma virtual y seguramente en los próximos días, meses, tenerlo en papel y a partir de ahí comenzar una segunda etapa que es la presentación del libro en vivo con la gente alrededor nuestro para que le dé un sentido un poco más afectivo que esta forma virtual. El Círculo y EUDEVA son 2 instituciones muy importantes en la vida política y académica de la Argentina. Yo diría que el Congreso de la Nación y la Universidad de Buenos Aires son, desde el punto de vista político, la más importante, y EUDEVA, desde el punto de vista editorial, la más importante y con mayor trayectoria a nivel de la Argentina e internacional. Por eso que ambas instituciones me hayan apoyado, para mí tiene un valor superlativo. En segundo lugar, agradecer las instituciones, están conformadas por personas, y en este caso las personas más importantes de esas instituciones están acompañándome en este acto, con lo cual no solamente apostaron a un material, sino apostaron a una persona, y que soy yo, y en este caso yo reconozco cómo a lo largo de todo este tiempo pudimos trabajar juntos y materializar un convenio que le dimos vida, porque muchas veces lo escuché al presidente Basile y a su secretario Néstor Per, que se firman un montón de convenios, pero quedan ahí como letra muerta. Pero en este caso le dimos vida a ese convenio y hoy se ha convertido en un libro. Y finalmente los agradecimientos a una persona muy especial que es el gerente general de EUDEVA, que no va a hablar hoy, pero yo lo quiero reconocer porque Luis Quevedo me acompañó a lo largo de todo el proceso, y la verdad es que EUDEVA es una editorial muy importante, y a pesar de que se retrasó un poquito la salida del libro, creo que la espera fue valiosa, y acá estamos. Entonces, hoy comenzamos la segunda etapa, que es la difusión del material, como dije, en forma virtual, y prontamente lo haremos en forma presencial. Y en tercer lugar, agradecer a toda la gente que está del otro lado, que sé que es mucha, gente del mundo académico, amigos, diplomáticos, periodistas, que no los puedo ver, pero sé que están del otro lado. Entonces, les mando un fuerte saludo y vamos a tener una oportunidad de hacer tanto en Tierra del Fuego, con la intermediación de la Universidad de Tierra del Fuego, como en Neuquén, con la senadora Lucía. Vamos a tratar de hacer eventos en ese lugar presenciales para llevar el material. Desde el punto de vista del trabajo del libro, Lucía ponderó mi trabajo como profesor, yo pondero el de ella como alumna, como legisladora. Este es su segundo mandato, entonces eso habla por sí solo de su trabajo y de su desempeño. Pero desde el punto de vista académico,
Lucía, la verdad que hizo una descripción muy, muy importante y pormenorizada del trabajo. También lo mencionó muy bien el presidente de UDEVA, cuando Gonzalo dice que es un trabajo que ha tenido mucho tiempo de elaboración, y la verdad que han sido muchos años que me he dedicado al tema Malvinas, y a lo largo de estos 30 y pico de años de democracia, hemos notado, como marcó la senadora, continuidad y ruptura en la política exterior argentina en el tema de Malvinas. Y eso no es bueno ni es malo. Lo que es interesante es de destacar de que ha habido un carril, que es el carril diplomático, llevado a cabo por la Cancillería argentina, que a lo largo de todo el periodo del restablecimiento de la democracia, pero también desde antes, pero mi trabajo se ocupa del periodo del restablecimiento de la democracia del 83 a el fin del gobierno del presidente Macri. En todo ese periodo vemos claramente cómo la Cancillería ha tenido una continuidad en cuanto al reclamo argentino de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes. Todo este espacio nosotros lo denominamos brevemente como cuestión Malvinas, pero cuando hablamos de las Malvinas quiero destacar algo que es simple, pero no estamos refiriendo sola y exclusivamente a las dos islas. Estamos hablando de las dos islas Malvinas, pero también de Georgias del Sur, Sándwiches del Sur y los espacios marítimos que la circundan, que si sumamos todo ese espacio da 1,5 millones de kilómetros cuadrados, en donde hay, y lo mencionaba la senadora, hay recursos vivos, hay recursos minerales, hay turismo, con lo cual le dan un valor superior al área en disputa. Y también coincido con la senadora que si no tuviesen ese valor estratégico o de recursos, también las valoraríamos igual. Pero con esto quiero destacar, cuando hablamos de la disputa, hablamos de esto también, de que es una cuestión de que no ha sido resuelta y que las Naciones Unidas han mencionado en distintas resoluciones de que hay ahí una disputa territorial, que esa disputa territorial es bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y que las dos partes deben solucionarlo a través de una mesa de negociación. Es muy simple el tema, es muy simple. Hay un territorio, el que les digo, de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que tanto la Argentina como el Reino Unido la disputan. Lo que dicen las Naciones Unidas es: las dos partes deben sentarse a una mesa de negociación y resolver la disputa por vía pacífica. Eso es lo que está reclamando la Argentina. No reclamamos mucho más que esto, que el Reino Unido y la Argentina se sienten en una mesa de negociación. Como también mencionaba la senadora, hubieron, antes del periodo de que yo me dediqué a trabajar, hubieron momentos de intercambios entre el Reino Unido y la Argentina, pero la guerra del 82 tiró todo por la borda. Entonces la Argentina, a partir de 1983, del 83 a nuestros días, con gobiernos democráticos, le plantean al Reino Unido que nos sentemos en una mesa de negociación. Entonces, el trabajo que yo hice fue comparar cada uno de los periodos y con esas tres variables que mencionaba la senadora, poder evaluar científicamente, y esto voy a lo que mencionaba el presidente de UDEVA, científicamente con un método que lo establece toda tesis doctoral para que no me la puedan refutar. Entonces, con método científico establecí que hubieron dos canales. Como mencionaba, un canal multilateral en el ámbito fundamentalmente de las Naciones Unidas y específicamente en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas,
ahí la postura de la Argentina fue una. Y a pesar de los cambios de gobiernos y a pesar de la distinción entre un partido y otro, la posición fue continua. Argentina reclama los derechos soberanos indistintamente de quién sea el presidente que esté a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación. Pero por el otro lado, como también lo mencionaba el presidente de Eudeva, Gonzalo decía que ha habido rupturas. Y sí, ha habido rupturas porque hubieron distintos cambios, no solamente internos en la Argentina, sino distintos cambios a nivel internacional que han llevado a que la Argentina tome distintos canales. Entonces tenemos algunos gobiernos que han tenido una posición de mayor reclamo, de mayor protagonismo a nivel mundial, y otros gobiernos que han entendido que la posición en ese momento en particular debía ser un poco menor, resguardando otros intereses. Entonces, lo que yo hice solamente fue tomar esos aspectos y ponerlos en el libro, y que después sea el autor, que en este caso soy yo, el que los vuelque en la obra, y el lector el que evalúe si estuvo bien o estuvo mal, que tal o cual gobierno haya tomado tal o cual posición. Yo no tomo esa posición, yo solamente lo que hago es recorrer ese periodo de más de 30 años y destacar qué es lo que hizo cada país, en este caso la Argentina, y ponerlo en cada uno de los gobiernos. Y otro elemento que para mí robustece el libro, y que también lo señaló la senadora, fue el análisis de los discursos de los cancilleres argentinos en el marco de las Naciones Unidas. Ahí analicé todos los discursos de los cancilleres del 83 a el 2019 y comparaba lo que habían ellos ejecutado en su política exterior y qué es lo que decían en las Naciones Unidas. Entonces vemos actos ejecutivos, es decir, políticas concretas, y el segundo carril de análisis fue qué es lo que ellos dicen en las Naciones Unidas. Y el tercer elemento, que humildemente para mí le da mucho valor al libro, que también lo menciona la senadora, fue las entrevistas. En las entrevistas pude determinar con preguntas muy concretas el porqué de tal o cual posición y la elaboración del discurso como un elemento adicional y lo que hicieron. En definitiva, las tres patas de cada uno de los análisis de cada uno de los gobiernos se sostienen en tres principios. ¿Qué es lo que hicieron? La política directamente. El segundo pilar, ¿qué es lo que dijeron en las Naciones Unidas? Y el tercer pilar fue la entrevista con cada uno de los cancilleres. Excepto el canciller Di Tella, que ya había fallecido cuando yo empecé este trabajo, el resto fueron todos entrevistados, y si no, fue su vicecanciller. Entonces, con estas tres patas, ¿qué es lo que hicieron? La posición en las Naciones Unidas y la entrevista conmigo, encontramos tres elementos que para mí, dos carriles permanentes en la Argentina con respecto a su política exterior. Tenemos el carril diplomático, multilateral, y el carril diplomático bilateral. En el carril multilateral diplomático, fundamentalmente Naciones Unidas y el Comité de Descolonización, ahí hubo una continuidad absoluta, desde 1983 a el 2019. Entonces, y yo hice este ejercicio, si uno tapa el nombre, yo lo hacía cuando leía los discursos, si uno tapa el nombre del canciller, es muy difícil de determinar qué canciller está hablando en ese momento en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los elementos que utilizan en el discurso
en las Naciones Unidas son lo mismo. Son los argumentos que validan la posición argentina, que es elementos históricos, elementos jurídicos, que convalidan por qué, según la Argentina, las Malvinas son argentinas. Entonces, podemos notar en las Naciones Unidas algún matiz en cuanto al énfasis que ponen cada uno de los cancilleres, pero en cuanto a la articulación del discurso, es casi idéntico. Y el otro carril es el carril de las relaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido. Y ahí sí encontramos muchos cambios que son los que mencionaba la senadora, cuando decía que yo utilicé 3 variables para explicar esto, que son el cambio de gobierno, la ideología o el prisma a través del cual cada presidente vislumbra qué está pasando con el mundo, y las crisis. Esos 3 elementos yo utilicé para explicar por qué hay cambio entre un gobierno y otro, o por qué hay continuidad. Y en este sentido, sí podemos ver de que sí existió una discontinuidad o ruptura en las relaciones con el Reino Unido. Tenemos gobiernos que han reclamado la soberanía con menos intensidad, otros que han tomado una posición más rígida con respecto al reclamo. Tenemos el presidente Alfonsín, que le tocó un momento muy, muy difícil en la relación bilateral, porque fue el periodo inmediatamente posterior a la guerra, con lo cual también creo de que es importante destacar por qué el paso del tiempo pone en una real dimensión cada uno de los gobiernos. Si uno trata de interpretar al presidente Alfonsín con su política exterior del 83 al 89, en el momento en el que él la estaba ejecutando, a lo mejor sería muy crítico. Pero dejado pasar el tiempo y entendiendo esa verdadera dimensión, uno entiende por qué tomó las decisiones que tomó y valora y pondera en forma distinta los procesos de toma de decisión. Entonces, en el sentido general del trabajo, yo creo que sí, ya lo mencionaba las personas que me antecedieron todas en la palabra, que la Constitución Nacional marca un principio muy importante, que es el reclamo argentino es permanente. ¿Y por qué es transitoria la cláusula? Porque la vamos a mantener hasta que Argentina recupere las Malvinas. En consecuencia, todos los gobiernos tienen la obligación, aunque quieran o no, con mayor énfasis o menos énfasis, tienen la obligación de reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, pero también con 2 principios adicionales. La tienen que reclamar en forma permanente, la tienen que reclamar en forma pacífica, y como mencionaba el secretario Néstor Per, tiene que respetar el modo de vida de los isleños. Es decir, tiene que respetar cuáles son los intereses que los isleños tienen. Porque en definitiva, los habitantes que están en Malvinas son personas que la Argentina tiene que respetar como tal. Y en ese sentido, si hay intereses, Argentina debe escucharlos, debe entenderlos y debe tratar de seguir esos mismos. Entonces, no hay una gran dificultad. En donde sí encontramos posturas distintas es cómo materializar esa posición. Pero todos los presidentes, a partir de 1994, en forma obligatoria, deben reclamar el tema de la soberanía. Voy a tener que intervenir en la conferencia de prensa, pero lo que no quería dejar de decir es que me encantó el libro, que es una herramienta enorme. Felicito al autor. Quiero decir que no es una felicitación formal, tiene una cantidad de información enorme. Para mí ya lo que leí es de suma utilidad. Discutiría algún tema puntualmente, fundamentalmente respecto de las políticas de los últimos 4
4 años, el título en esa parte no me gustó, pero el resto del libro, a todo el libro me pareció. La verdad es que hoy pido disculpas porque coincidió justo con el Día de Malvinas y la presentación que hemos hecho recién de 3 muy importante para el tema particular de Malvinas. Así que solamente puedo verlo a Pedro, no sé si hay más en la... pudiera haber algo Daniel, más. un saludo de Tierra del Fuego. ¿Qué tal? Juan Castellucci también Tierra del Fuego. Está el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, Castellucci. Está la senadora Kressler, está antes de Eudeva y del Círculo de Legisladores, y el diputado Néstor, como un amigo Luis Quevedo. Les pido 1000 disculpas por no poder haber participado, pero me comunicaré con el autor y, insisto, no hay un libro tan actual como ese que explica hasta lo que pasó estos días y que pueda describir. Así es. Me pareció muy, muy importante. Me pareció muy importante y no soy formal cuando lo digo. Así que bueno. Gracias, Daniel, por tu saludo, y en realidad está totalmente coincidente con todo lo que hablamos, así que estuviste presente con la opinión. Gracias. Si los presidentes del Círculo y de Eudeva nos lo permiten, vamos a redondear esto. Terminamos, agradecemos especialmente la participación de todos ustedes. De la audiencia tenemos una muy linda y calificada audiencia. Y yo, para cerrar, quiero pedirle al amigo Luis Quevedo que nos haga un saludo, y en realidad más que un saludo, un broche con el principio de esta presentación, porque con todo orgullo desde el Círculo de Legisladores, con la responsabilidad además del diputado Perl, que tiene a cargo la editorial del Círculo de Legisladores, en este convenio con Eudeva hemos dado un paso extraordinario, y vos, Luis, tuviste mucho que ver, así que simplemente poné una postilla de cómo fue la juntada, o qué expectativa tenés, que miremos para adelante, no para atrás. Gracias, me sumo a todos los agradecimientos y los reconocimientos que todos ustedes dijeron mucho mejor de lo que lo puedo expresar yo. Yo llegué al Círculo con Pedro del Piero a una primera reunión que me presentó Agustín y ahí nació una relación que me parece que hoy estamos poniendo en estado público. Y ahí empezamos a trabajar en el libro de Agustín. Lo conocí a Néstor Perl, un gran amigo y una persona muy valiosa, a quien realmente admiro y reconozco. A Pedro ya lo admiraba de antes, ya lo reconocía de antes, así que no hace falta que lo mencione. Pero lo único que quisiera señalar es que hoy nace un libro para muchos autores. Cuando sale el libro y cuando ya lo tenemos en la mano, el libro ya está. Para la editorial, hoy nace el libro, hoy nace a la vida la cuestión Malvinas. Tenemos un largo trayecto y un trabajo en común por delante con el autor, con la gente del Círculo, con los libreros, con las universidades, con las bibliotecas, para que este libro finalmente tenga una larga y productiva vida. Así que vamos a seguir estando en contacto por este y por otros libros más. Y lo único que lamento, yo reconozco también, como dijo Chicho Basile, que estas reuniones son bárbaras, y como dijo el rector de la Universidad de Tierra del Fuego, que permiten participar en forma federal, y que eso en nuestro país está muy bien, porque es un país de grandes distancias. Pero creo que cuando tengamos el libro en papel, vamos a tener la oportunidad también de que el autor firme los libros al finalizar el acto, cosa que este mecanismo no permite. Así que nada, gracias a todos, y Eudeva está a disposición de todos ustedes, de los lectores, del Círculo y de los autores. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un saludito final. Sí, saludarlos a todos, muchas gracias por la invitación y esperemos tener pronto el libro en papel, por supuesto, siempre estamos acostumbrados a leerlo en papel. Gracias a todos.
y la universidad los acompaña en estos hechos patrióticos, ¿no? Gracias, rector. Un saludo a Tierra del Fuego. Senadora. No, y yo quería invitarlo, Agustín, a que pudiéramos hacer esta presentación una vez que se normalice la vida de vuelta en la Argentina, que pudiéramos hacer esta presentación en el Senado de la Nación como institución justamente de diálogo, de debate, y una cuestión tan importante como esta me parece que debe ser presentada en el Congreso. Así que podamos hacerlo pronto con el libro impreso y ahí nos reuniremos. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Está bien. Así que yo ya quedo comprometida con esa gestión. Gracias, senadora. Vamos a tratar de conseguir el Salón Azul. Claro. Sí. ¿Puedo agregarte algo? ¿Agregarles a todos algo? ¿Se me escucha? Sí, cómo no, sí. Néstor. Mira, creo que es tan interesante el tema que Agustín plantea, Agustín Romero, porque es muy objetivo. Él, cuando habla de cada uno de los gobiernos, está hablando no de la parte multilateral, no de las Naciones Unidas, cuando habla de la bilateral, que fue muy altisonante. Vamos a aclarar eso. No fue fácil. Alfonsín encara una relación bilateral y le cuesta muchísimo, tuvo que descartarla. En Berna, donde nos reunimos con los británicos, fue un desastre, terminó en la nada. Y no pudo más Alfonsín lograr lo que él hubiera querido, que eran las relaciones con Gran Bretaña. Se obtuvieron en el gobierno de Menem, en el año 90. Entonces era un avance. Una relación diplomática permite un vaso de comunicación, pero también hubo problemas. La política de seducción a los ocupantes de las Malvinas fue terrorífica en cuanto a la sensación que tuvimos los argentinos de que nos estábamos sometiendo de alguna manera a una actitud, yo diría, de bondad que ellos no respondían, porque se han dado el lujo desde allí de menospreciarnos cada vez que pudieron. Tampoco puedo decir que fue un mal intento, se trató de lograr algo que no se logró, que esta es la verdad. Pero cada uno de los presidentes en sus funciones a nivel bilateral trataron de hacer cuestiones. Lo que es básico, y la conclusión que sacamos de este libro, que va a ser libro de consulta, este es un libro de consulta para el futuro, lo acaba de decir el senador Filmus, es un libro de consulta. Realmente en el tiempo siempre se va a mirar qué es lo que pasó en este periodo de tiempo tan largo. Pero hay una cuestión básica, y lo vuelvo a repetir. Aquellos que hemos conversado con Agustín sabemos que tiene sus ideas, y aquellos que leemos entre líneas también nos damos cuenta de sus ideas. Pero él ha sido objetivo. Cada cosa como positiva o negativa está en el libro. Él no ha descuidado en ese aspecto nada. Y esto es lo valioso que tiene. Haber logrado esa objetividad. Y ese libro en ese sentido va a perdurar más allá de esta presentación que hicimos. Y yo lo que quisiera decir que me comprometo para el futuro con Eudeva de seguir trabajando, porque esto ha sido justamente un primer paso, pero un primer paso de 1000 millas. Muchas gracias, perdóname la molestia. Por favor, muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes.